es un fiscal cuyo mandato de la Constitución le confiere a él con una asignación de una función exclusiva y excluyente ser titular de la acción penal, con un juez que por mandato del artículo 139 de la Constitución tiene la exclusividad de la función jurisdiccional y solamente habilita las dos vías jurisdiccionales como es la arbitral y la militar. En cambio, el abogado defensor del Estado, repito, no confundamos funciones. Por eso es que a mí me gustaría, presidente, no tenemos por qué apresurar la aprobación de un dictamen. Fuerza Popular tiene la mayoría, pero creo que se debe abrir un debate, convocar a constitucionalistas. Lo que nadie ha podido responder hasta ahora, ¿qué pasa con la colisión que puede haber en punto de vista entre el titular de un organismo autónomo y si le damos autonomía, le consagramos autonomía constitucional al procurador? Por ejemplo, en la línea general que debe tener el procurador frente, por ejemplo, a un tema territorial ante la Corte de la Haya o ante la Corte Interamericana. Ahí no puede, de ninguna manera, ahí tiene que haber unidad de criterio. Entonces, yo saludo y a mí no me sorprende, con el respeto que me merece, que se quiera precipitar un debate y dar por cerrado, diciendo, yo lucho contra la corrupción. Claro que luchamos contra. Pero esta es una de las tantas funciones que tienen los procuradores del Estado. Entonces, a mí me parece, no precipitemos una conclusión, creo que hay que abrir debate, hay que llamar a constitucionalistas, hay que primero diferenciar qué es un organismo constitucionalmente autónomo con otro de relevancia constitucional y por qué tenemos, presidente, que no apresurar el paso. Tenemos hasta el fin de la legislatura, lo mismo da que lo aprobemos esta semana, la otra o el 15 de diciembre, porque la segunda votación tiene que ser en la próxima legislatura. De tal manera que queremos llenarnos de argumentos, yo creo que nadie en el Parlamento puede estar en contra de que no se le dé autonomía funcional a los procuradores, pero en el marco de esta nueva estructura dentro del Estado, ¿cuál es la función que va a tener la defensa judicial a través de los procuradores? Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Lescano. Gracias, presidente. Es un tema muy importante que estamos tocando en la Comisión de Constitución. Cada propuesta tiene sus bemoles, señor presidente. La propuesta de la congresista Jenny Vilcatoma de que a los procuradores lo nombre el Consejo Nacional de Magistratura, que a todas luces es un órgano mucho más independiente del poder político, que duda cabe, pero que en el Congreso anterior, hace poco tiempo atrás, estuvo una crisis espantosa. Aquí, en el Parlamento, estábamos viendo el mecanismo de retirada a todos sus miembros, señor presidente, por las gravísimas infracciones que tenía. Entonces, la propuesta de la congresista Vilcatoma sería adecuada con un Consejo Nacional de la Magistratura fortalecido, renovado, porque en el actual Consejo Nacional de la Magistratura sería pasible de una serie de denuncias que la Procuraduría sería debilitada de inicio. Nacida la Procuraduría sería una institución que poca confianza tendría por haberse designado por un órgano que está francamente en crisis. He visto en internet, señor, denuncias contra el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en estos momentos. Entonces, ¿que es una propuesta que podría darle mayor independencia a los procuradores? Claro que sí, pero en estos momentos es inadecuada porque el Consejo está adoleciendo de graves situaciones, de graves irregularidades y muchas denuncias, ¿no? En segundo lugar, la otra propuesta es la de el congresista Acuña, que dice que el Congreso obviamente designe al procurador, que obviamente es una propuesta que de todas maneras tiene un elemento político. Es el Ejecutivo el que presenta el candidato, una terna, como ha dicho Richard, y es el Congreso el que lo nombra. Claro, ahí no va a haber una designación a dedo, porque el Ejecutivo puede presentar las propuestas a dedo, pero el Congreso tiene que evaluar si es una persona adecuada, tiene los pergaminos que debe tener, es una persona con conducta intachable para defender los intereses del Estado, señor presidente. Entonces, en ambas propuestas
obviamente hay pros y contras que sería bueno que esta comisión pueda decidir adecuadamente. O tomamos la propuesta de Jenny Belcatoma o la propuesta de Richard Acuña, y creo que también en ese mismo sentido del congresista Javier Velázquez Quesquén, que hay que verlo con mucho cuidado, señor presidente, porque tenemos que decidir una reforma constitucional que va a tener que durar muchos años, y que tiene que ver con una persona tan importante que es un procurador. Ahora, más bien, sería bueno preguntarles a ambos colegas, se ha establecido que a los procuradores los designe, en el caso de la congresista Vilcatoma, los designe a los procuradores el Consejo Nacional de la Magistratura, pero habría que ver quién lo designa al Procurador General, el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, porque en la propuesta de Richard Acuña parece que el Procurador General lo designa el Congreso y luego él designa a los procuradores. Fíjese, hay una serie de variantes ahí que sería bueno analizarlas cada una y poder decidir adecuadamente. Hoy día no lo vamos a hacer porque la situación es complicada, es muy importante, pero complicada. La congresista Vilcatoma me pedía una interrupción, yo con todo gusto, señor presidente. Tiene la interrupción. Muchas gracias, congresista Lescano. El Consejo Nacional de la Magistratura está cuestionado, sí, por sus integrantes y amerita una modificación, transformación en su conformación, sí. La forma en la que se tienen que integrar en el Consejo Nacional obedece también a una modificación. Personalmente también tengo una fórmula que voy a plantear, que también sean los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura quienes sean seleccionados por concurso público, porque necesitan tener un perfil para poder seleccionar a profesionales de estas especialidades. Eso es obvio, no lo podemos negar. ¿Por qué acudimos a esta propuesta? Porque nosotros hemos visto que el Consejo Nacional, por sus funciones, por la naturaleza de sus funciones, es el único órgano en todo el sistema que está facultado para seleccionar y nombrar. Es cierto, a los funcionarios, a los consejeros cuestionados perfectamente hay que investigarlos, debe cambiarse en la forma de su conformación, sí, pero ¿por qué acudimos en este momento? Y como dicen, va a haber una segunda legislatura todavía, en todo caso si se aprueba, para poder discutirlo, porque también va a estar en curso estas propuestas para modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Considero que deben de ir de la mano. Pero en el sistema, como institución, es el único que tiene esas facultades en sí como garantía de tener que seleccionar por concurso público. Y lo que buscamos es, respecto al Procurador General, es que también acceda por concurso público, ¿no? Y de manera provisional, así como ocurre en el Ministerio Público, ¿no? Así como ocurre en el Ministerio Público, ¿no? En el tiempo se conforme una junta de los procuradores especializados, anticorrupción, lavado de activos, narcotráfico, y entre ellos se elijan. Ahí estaríamos hablando de una verdadera autonomía que no someta a esta gran autoridad a ninguna influencia del poder político. Nuestra propuesta netamente tiene un sustento técnico. Acudimos a las facultades de las instituciones. Sí cuestionamos aquellas decisiones que no observan la ley. Sí, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, pero también exige que haya una modificación a nivel de esa entidad. Ahora, ¿por qué se está debatiendo este tema el día de hoy? Porque ha sido programado, porque estamos todos aquí, porque es una prioridad para el país. Yo discrepo del congresista Velázquez Quesquén en este sentido. Nos ha indicado que habría una colisión entre la autonomía de un procurador local y un procurador nacional. No existiría colisión, porque lo que se busca es hacer un solo ente, uno solo, que englobe a todas esas especialidades. ¿Y cómo podríamos resolver el día que haya un conflicto de competencias? En base a la jurisdicción. Ese es un buen criterio para poder establecer qué procurador actúa en una región, en una localidad, frente a una alcaldía, frente a una gobernación. Netamente vamos a un sustento técnico. Ahora, nos ha dicho también el congresista Velázquez Quesquén que las funciones de la Procuraduría no están definidas a nivel internacional. En el Perú sí. Las funciones de un procurador en el Perú sí están definidas y son la defensa jurídica del Estado.
que son diferentes a la del Ministerio Público. El Ministerio Público denuncia, es titular de la acción penal, director de la investigación. El Poder Judicial administra justicia. Pero vayamos a una peculiaridad. En este momento, por ejemplo, el Consejo Nacional evalúa jueces y fiscales, evalúa ahora, va a evaluar mañana, va a seguir evaluando mañana. Entonces, el problema aquí no es enfocarnos en la función de la institución, sino enfocarnos en la transformación, en la forma de ser integrado, porque los cuestionados son los integrantes, no las funciones en sí del Consejo Nacional de la Magistratura. Y sí, las procuradurías requieren de una autonomía constitucional, así como lo es la Contraloría, Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, son organismos constitucionalmente autónomos reconocidos en la Constitución Política en el artículo 82, 150, 162, 138, 158 y 176. Muchas gracias, señor congresista Johnny Lescano. Sí, presidente, el congresista Becerril me pedía una segunda interrupción. Interrupción concedida. Gracias, colega Johnny Lescano. Gracias, presidente. Cuando tomamos como argumento que el CNM está cuestionado y por lo tanto no debería ser quien nombra a los procuradores, y coincido que nombrar al Procurador General de la República y también a los demás procuradores. Entonces, no estaríamos en el escenario de que ese mismo CNM nombra a jueces, a fiscales, los ratifica, destituye a fiscales supremos, a jueces supremos, y también, a pedido, destituye a los otros jueces y fiscales de menor denominación. Entonces, eso no me parece un argumento lógico. Yo creo que acá, además, hay proyectos de ley que ha presentado el CNM, tanto para su reestructuración y fortalecimiento, donde estamos viendo que están elevando la valla para ingresar al CNM y también para la selección que tiene que hacerse. O sea, ellos mismos se están poniendo nuevos elementos que permitan, pues, que haya la idoneidad del CNM. Entonces, eso también hay que analizarlo en el contexto de este proyecto de ley, porque obviamente están inmiscuidos en el sentido de si los van a nombrar ellos o el Congreso. En el tema, rápidamente, creo que la idea no es politizar aún más, en este caso a los procuradores. Y respecto al tema, cuando habría algún tipo de conflictos internacionales respecto a la función del procurador, sí, pues efectivamente, muchos procuradores en temas importantes se han allanado a algunas cortes internacionales, permitiendo, por ejemplo, que se indemnice a personas que han cometido actos de terrorismo y que han hecho tanto daño al país. Por eso hay un proyecto de ley también presentado donde se pide que estos procuradores en ese caso tendrían que, antes de tomar la decisión, dar cuenta al Congreso para que el Congreso finalmente tome decisión al respecto. O sea, yo creo que esto es un tema de ir madurándolo. Querer terminarlo hoy día es imposible. Yo creo que el debate está abierto, es un tema bastante amplio y creo que se tendría que seguir invitando a otros constitucionalistas para, digamos, poder alimentar mucho más este proyecto. Así que, presidente, yo creo que ya este tema debemos ir zanjando el día de hoy y con la idea de que este tema no se va a dictaminar tampoco la próxima semana, me parece. Hay que abrir el debate, dado toda la coyuntura que hay, presidente, y ya deberíamos seguir pasando también al tema subsiguiente. Gracias. Gracias, colega Johnny Lescano. Presidente, yo termino diciendo que, en efecto, qué bueno que el mismo Consejo Nacional de Magistratura esté presentando iniciativas para fortalecerlo. Si se toma la iniciativa de Jenny Vilcatoma, adiós, gracias. La otra opción también es válida, ¿no es cierto? Porque el Congreso tiene una fuerte fiscalización sobre los funcionarios que designa por votación popular, no es adeo, tiene que evaluarse. Pero es un tema, señor, como ha dicho, que hoy día no lo vamos a resolver, porque se ha abierto el debate de forma interesante, han dado una serie de ideas muy importantes, señor, qué duda cabe, es así. De tal manera que hay que seguir evaluando y tomar cualquiera de las dos opciones, señor, va a fortalecer la Procuraduría General de la República. Muchas gracias. Congresista Glave. Sí, señor presidente. Nosotros en el Frente Amplio también creemos que es fundamental la autonomía de los procuradores. Y nos parece fundamental, y lo hemos dicho, que hay además la posibilidad de que no tengan ningún tipo de injerencia política en su acción, porque tienen que realmente defender al Estado. Y en ese sentido nosotros vemos con buenos ojos el hecho de que en ambas propuestas haya la decisión de plantear la autonomía del ejercicio de la defensa jurídica del Estado.
En segundo lugar, señor presidente, nos parece positivo que tanto la propuesta del congresista Acuña como la propuesta de la congresista Vilcatoma plantea la necesidad de que todas las procuradurías sean articuladas, porque entendimos que habían algunas propuestas, por ejemplo, que querían dejar de lado algunas. Y eso nos parecía peligroso, porque precisamente necesitamos articular a las que están vinculadas a los gobiernos locales y regionales, pero también las que tienen que ver con anticorrupción, las que tienen que ver con lavado de activos, señor presidente, que tenemos un problema serio en intentar seriamente fortalecer a quienes están haciendo una pelea frente al lavado de activos en el Perú, y que eso pueda ser articulado en un solo espacio. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Hay ahora un debate sobre quién elige y cómo se elige, y creo que ese es el tema de debate al que tenemos que entrar. En ese sentido, señor presidente, en el Frente Amplio nosotros tenemos una preocupación sobre el actual Consejo Nacional de la Magistratura. Como ha señalado el congresista Lescano, hay más de una denuncia en medios de comunicación y cuestionamientos en la opinión pública sobre el actual funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si bien es cierto que por principio uno diría ese es el mecanismo adecuado, nosotros creemos que sin el debate sobre la modificación de los procedimientos del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy por hoy no le podemos dar más poder. Entonces nos parece que sería importante articular el debate. Es decir, si nosotros nos podemos poner de acuerdo, hay iniciativas claras sobre los procedimientos, la transparencia en los procesos de concurso, por ejemplo. Estamos de acuerdo con que este tipo de función debiera pasar por concurso público y no por dedo político en ningún sentido. Pero para que el concurso público realmente nos dé garantías a los ciudadanos en su conjunto, requiere tener mínimos de transparencia que hoy, por ejemplo, no garantizan los procedimientos del Consejo Nacional de la Magistratura. Y que habría que por lo menos identificar, lo han hecho ya distintos organismos de sociedad civil, cuáles son los cuellos de botella para el tema de transparencia en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y además ver si es que como Congreso vamos a evaluar algunos de los casos de denuncia que ya se han hecho sobre algunos de los miembros del Consejo, que creo que sí deberíamos ver con seriedad. Si nos atrevemos a hacer eso, señor presidente, tiene todo el sentido del mundo avanzar hacia esta propuesta. Pero sería importante que como paso previo tengamos una discusión sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y la posibilidad de un consenso sobre las modificaciones necesarias. Congresista Letona, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea de lo manifestado por nuestro colega, el congresista Becerril, creo que el tema merece de repente mayor consulta. Veo efectivamente que la diferencia sustancial entre los proyectos es finalmente quién designa a la figura del Procurador General y el tema de entender el sistema de defensa judicial del Estado como un sistema orgánico, que es lo que propone Fuerza Popular a través de nuestra congresista Vilcatoma. También me quería referir al tema de la diferencia entre un organismo constitucionalmente autónomo y un organismo de relevancia constitucional, que fue el tema que señaló el congresista Velázquez Quisquén. Los organismos constitucionalmente autónomos son aquellos que la Constitución ya ha señalado, ya les ha dado esa categoría, y los de relevancia constitucional son aquellos que, dada la naturaleza o su función, de acuerdo a los principios de la Constitución, merecen una protección constitucional. Entonces, en ambos casos, creo que esta reflexión nos lleva a plantear cómo vemos a esta figura de la Procuraduría General y cuál es la relevancia, valga la redundancia, constitucional que queremos otorgarle. Desde el punto de vista de lo que se planteó como propuesta del plan de gobierno, nosotros en Fuerza Popular entendemos la Procuraduría como un sistema orgánico donde la máxima autoridad efectivamente esté alejada del poder político, pero los miembros también tengan un mecanismo que garantice propiamente su independencia. En ese sentido, coincido con Héctor Becerril en la necesidad de mirar de repente cómo funciona en la región el tema de la defensa judicial del Estado y experiencias que ha habido recientemente de modificaciones en el marco de la OSDE como propuesta para países miembros o OCDE, porque si hacia ahí es hacia donde va el Perú, esta va a ser una figura que definitivamente va a cobrar importancia a efectos de postularnos como un país miembro. Y por eso deberíamos de repente tomarnos un poco más de tiempo
esto va a merecer de todas maneras una reforma, un proyecto de ley o un texto sustitutorio o conversarlo, pero es importante finalmente ver hacia dónde vamos y qué rango le queremos dar a esta institución. Gracias, presidente. Congresista, el congresista Reategui y después usted, por favor. Gracias, presidente. Si bien este proyecto de ley y todas las bancadas han hecho una propuesta también en la campaña política que hay que combatir la corrupción, yo creo que es importante el debate y sobre todo se enriquece con lo que están planteando todos los señores congresistas. Yo también pienso que dice que la corrupción empieza desde abajo, ¿no? Desde muy poquito. Si puedes en lo pequeño, puedes en lo más grande. También hay que ver la experiencia en el Perú de la elección, por ejemplo, de los jueces de paz. Los jueces de paz en comunidades muy pequeñas son elegidos por la comunidad, ¿no? Y ahí OMPE tiene una labor de supervisión. Y esto ha demostrado que la mayoría de jueces de paz en todo el Perú que han sido elegidos por voluntad popular, casi ningún juez de paz se ha metido en un acto de corrupción. Creo que podríamos también plantear una propuesta de que los procuradores, porque hemos visto tanto en las municipalidades distritales, en las provinciales, incluso en los gobiernos regionales, realmente la corrupción es tan intensa, tan grande, y el sueldo que reciben estos procuradores son inmediatamente producto de corrupción, porque es fácil ganarle al Estado. Hace unos meses atrás, por ejemplo, encontraron a un procurador del gobierno regional de San Martín que le habían dado 1.000 soles de coima para que pueda no defender a lo que es la defensa del gobierno regional y obviamente, y uno pone a pensar, en estos 8 años que han pasado del gobierno regional de San Martín, todos los juicios han perdido. Todos, absolutamente. ¿Y cuál es la respuesta? Es que el procurador no hizo una defensa, ni siquiera apelaba. Entonces, el nivel de corrupción es tan alto desde el gobierno regional que tenemos que ir bajando poco a poco, de repente, procurar que desde lo pequeño podamos ir tratando de repente de que al procurador lo elija el pueblo. Hay que empezar, de repente empecemos en los distritos, porque eso también le damos un rango, que estoy de acuerdo que se dé un rango constitucional y una serie de cosas que ser totalmente autónomo, pero adicionalmente también la experiencia en el Perú que estas instituciones se vuelven tan burocráticas, o sea, tan lentas, tan elefantiásicas, que a la final no cumplen un papel importante para el fin que se ha creado. Miren ustedes la cantidad de denuncias que hay en la Procuraduría, en todo lo que es la parte del procurador, incluso en lo que es la Contraloría General de la República. Ustedes pueden ver que hay miles de denuncias y que no logran un efecto correcto. Pero es otra cosa más, y hay un detalle. La Contraloría General de la República solo audita al 10% de una muestra del 10% de todas las entidades públicas del Perú. No es que audita todas, solamente agarra y dice el 10% al azar y agarra y audita. El 90% de las instituciones públicas, la Contraloría no tiene la capacidad para poder ir y sobre todo ir a tratar de investigar y hacer las denuncias de corrupción. Por eso es importante que el procurador sea totalmente autónomo, independiente. Por eso es que debe dar un soporte de defensa del Estado, ¿no? De los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y también de las otras instituciones públicas del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que este debate se enriquece y también es una propuesta de parte de Fuerza Popular, de parte de las demás agrupaciones políticas. Entonces yo creo que, y también voy a hacer una propuesta para que los procuradores, no digamos de menor rango, sino de las municipalidades, sean elegidos
sobre todo en las áreas rurales, por votación popular, que sería algo importante, porque eso está funcionando, y le digo que está funcionando debido a que en los jueces de paz sí funciona, y creo que esto sería una excelente oportunidad para que los jóvenes que son abogados, que tienen estas capacidades, que quieren servir a su comunidad, que quieren servir en la defensa del Estado y eliminar definitivamente la corrupción, pueda también ser elegido por voluntad popular, ¿no? Y de esa manera poder hacer que esta institución que le estamos dando ahora con este proyecto de ley de una autonomía constitucional y todavía de autonomía, pueda realmente avanzar de la mejor manera. Gracias, presidente. Congresista Vilca Tomás. En este momento, en este segundo, la corrupción está operando a nivel nacional, señores congresistas. Y es una prioridad la lucha contra la corrupción, y esta es una medida urgente, pese a que se tenga que ratificar en una segunda legislatura, porque el mensaje contra los corruptos por parte de nosotros debe ser claro. Nuestra primera decisión debe ser acabar contra la corrupción. Este debate estaba programado, se ha iniciado en una sesión anterior, los congresistas tenían pleno conocimiento. Me sorprende cómo en este momento no resulte ser una prioridad el debate en este momento, por cuanto todos estábamos preparados y teníamos cuestionamientos. Y si teníamos cuestionamientos, este era el momento para hacer las fórmulas, para hacer las propuestas, y si se tiene una mejor idea, hacerlas en este momento, porque el Perú nos necesita en este momento. Yo solicito, señores, a todos los señores congresistas, démosle prioridad a lo que necesita el Perú. Luchar contra la corrupción, no se trata de llenarse la boca por un interés personal. Esta es una obligación que nos convoca a todos. No me sorprende que Úrsula Letona petardee esta propuesta, pese a que Keiko Fujimori ha hecho suya la propuesta de la autonomía constitucional de las procuradoras y que éstas sean nombradas por el Consejo Nacional de la Magistratura. No me sorprende. Indicó que hacía suyo este planteamiento porque quería que la lucha contra la corrupción sea una prioridad y que todos sus congresistas apoyarían esta posición, que no es personal. Yo considero, señores, que esta es una necesidad urgente al país porque representa ser un mensaje a todos los corruptos a nivel nacional de que se tiene que atender este tema. Y el día de hoy, señores, todos tuvimos que haber venido preparados con todos nuestros costamientos y nuestras absoluciones, porque el Perú nos necesita. Sí, se debe hacer un debate. El debate era hoy en esta mesa, señores, en esta mesa. Estaba programado, se ha iniciado la semana pasada. Viene una programación, señores. Sí, se debe debatir. Estamos debatiendo hace mucho tiempo y el día de hoy era para hacer los planteamientos concretos. Se verá, se dejará, ya se verá. Yo quiero ver al final cuándo es que se le va a dar prioridad a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Vilca Tomás. Ahora que ya concluimos con las exposiciones en materia de las procuradurías, vamos a elaborar el predictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto de agenda. Propuesta de dictamen recaído en el proyecto de ley 76/2016 que propone la resolución legislativa que desincentive y previene el transfugismo. Señores congresistas, siguiendo las pautas temáticas aprobadas en el plan de trabajo de la Comisión y considerando las prioridades del Acuerdo Nacional, hemos considerado colocar como primer punto de estudio en esta comisión las propuestas de ley 76/2016, 229/2016, que proponen modificar el reglamento del Congreso a fin de establecer reglas que desincentiven el retiro de un congresista de su grupo parlamentario. Actualmente el reglamento del Congreso permite que los congresistas puedan retirarse de su grupo parlamentario para integrar otro o crear uno nuevo. Esta permisividad ha generado una frecuente fragmentación en los partidos políticos, con representación en el Congreso de la República, lo que a su vez genera crisis en la estabilidad institucional, deterioro en el sistema democrático y, sobre todo, un grave atentado contra la voluntad popular expresada en las urnas. Tenemos el compromiso moral de desterrar de una vez este tipo de conductas impropias para la democracia y los partidos políticos, para la voluntad del pueblo y para el Estado de Derecho. Por ello se presenta este dictamen que recoge las propuestas presentadas por el congresista Edwin Vergara Pinto y Javier Velázquez Quesquén, que en síntesis se propone que los congresistas que decidan retirarse de su grupo parlamentario no puedan integrar otro ni constituir uno nuevo.
Como consecuencia de la propuesta, los que no integran un grupo parlamentario no pueden acceder a cargos directivos en las comisiones ni en ningún otro órgano político al interior del Parlamento. Sí pueden presentar proyectos de ley, pero con el respaldo de por lo menos 5 congresistas. Sí,